Les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos poder compartir su santa palabra, Señor. En estos momentos pido que usted sea el que nos dirija, el que nos guíe, ya que vamos a estudiar un tema muy importante acerca del estado de los muertos. Perdona nuestras faltas, Señor. Te pido que usted pueda alejar todo aquello que pueda impedir la concentración en este tema y que solamente estemos rodeados de su santa presencia y los santos ángeles. Perdona nuestras faltas. Todo se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a estar viendo un tema muy interesante que tal vez ya no se toca mucho. Recuerdo que siempre en las ocasiones de Halloween o Día de los Muertos, la iglesia acostumbraba de hablar en cuanto a esos temas, en cuanto al estado de los muertos. Pero ahora poco a poco se escucha hablar de estos. Aún incluso muchos nuevos miembros, no están bien informados en cuanto al estado de los muertos. ¿Qué es lo que sucede cuando uno muere? No sé si ustedes han visto esos rótulos, los billboards, donde dice en inglés: si usted muriese hoy, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Son preguntas que muchos religiosos hacen y tienen el concepto de que cuando uno muere va al cielo, o al purgatorio o al infierno. Pero vamos a ver qué exactamente nos enseña la palabra de Dios, qué hay en cuanto a los muertos. Para eso vamos a ver una historia bien interesante del rey Saúl. Nosotros sabemos que Saúl fue un rey, el primer rey del pueblo de Israel, y fue ungido como rey, porque Dios lo escogió, porque en ese momento él andaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya casi al final de su vida, algo muy triste sucedió. Él comenzó a apartarse de Dios, comenzó a pensar de que todas las victorias que él conseguía era de su propio poder. Poco a poco se iba alejando. Les invito a que vayamos al libro de 1 Samuel y vamos a leer del capítulo número 28. Primera de Samuel, el capítulo número 28. Y vamos a leer desde el versículo número 3. 1 Samuel 28, versículo 3 dice así: Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Aquí vemos entonces un factor bien importante. Dice que Samuel, cuando vio la multitud de los filisteos, tuvo miedo. Y eso es lo que usualmente sucede cuando nos apartamos de Dios. Vienen los problemas y tenemos miedo y no sabemos qué hacer con la situación que nos rodea. Y nos olvidamos de Dios porque nos hemos alejado de Él. Ahora vimos que dice en el versículo número 3, que habían echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esta orden se le había dado a Saúl para que quitase todos esos, para que el pueblo de Israel no llegase a involucrarse ni a aceptar ciertas prácticas. Continúa diciendo el versículo número 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, porque él ya se había apartado de Dios. Versículo número 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron:
he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vemos entonces esta tristeza de lo que está haciendo Saúl. Después de haber caminado en los estatutos de Dios, haber escuchado las ordenanzas de Dios, de no involucrarse con estos tipos de prácticas, ahora en su temor es lo que busca, es a lo que él va para poder conseguir esa paz, esa tranquilidad. Él en su temor quiere saber algo, quiere buscar a alguien para que lo ayude a entender y darle el consuelo. Y así sucede muchas veces hoy en día. Muchas veces cuando un ser querido muere, les hace falta su presencia y quisiera sentir esa presencia. Estoy seguro que han escuchado usted hasta de incluso artistas cuando sus queridos mueren, dicen ellos que cuando están haciendo una música o algo, tal como la famosa Jenny Rivera, su hija, dice que cuando ella siente su presencia, la presencia de su madre. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña de eso. Dice entonces en el versículo número 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Interesante. Ella no notaba quién era en este momento Saúl. Él se disfrazó porque él sabía que el tal persona, si sabía que era Saúl, no le iba a dar, no le iba a hacer lo que le pedía. Y dice, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Aquí, hacia el poco, esta mujer le estaba haciendo un llamado a Saúl. Estaba haciéndole ¿cómo le podríamos decir? Le estaba llamando la atención para que no hiciese eso porque Saúl lo había prohibido. Y aquí, tristemente, Saúl es lo que está haciendo más bien. Entonces, el versículo número 10 dice, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Recordemos que Samuel ya estaba muerto. Pero aquí ahora Saúl está pidiendo que haga volver a venir a Samuel. Y viniendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Cómo será entonces que esta mujer se dio cuenta que era Saúl? Porque el Espíritu le había informado a esta mujer quién era esa persona con la cual estaba hablando. En ese momento era Saúl, se le dio a saber. Por eso es que ella se dio cuenta de que era Saúl, porque este Espíritu se lo informó. Y mire lo que dice, y el versículo 13, lo que sigue diciendo. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto, Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y así sucesivamente sigue diciendo por el relato de la historia que Samuel se presentó, el espíritu de Samuel se presentó ante Saúl y le dio a entender de que Jehová se había apartado de él. Lógicamente, pues, porque ya Saúl se había apartado de Dios y el espíritu maligno muy bien lo sabía también. Y lo estaba aún más desanimando, diciéndolo que Dios ya no le estaba escuchando. Ahora miren, vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo número 18. Vimos este pequeño ilustración por lo que queremos ver hasta qué lejos vamos cuando ya sabemos la verdad, pero cuando nos apartamos de Dios, ¿qué tan lejos nos vamos? De regresar a aquello que sabemos que no es verdad. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo número 18. Deuteronomio 18, y vamos a leer versículos número 9
al 12. 9 al 12. Dice así el Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que vemos entonces que Dios informó que no consultasen a los muertos ni adivinos. Hoy en día se ve en muchos lugares adivinaciones, leer las cartas, las manos, y ellos hasta ponen imágenes de Jesús, crucifixión y todo esto. Pero vemos que la palabra de Dios lo prohíbe en su totalidad. No debemos nosotros consultar. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. ¿Cómo fue el hombre formado? ¿Qué sucede cuando él muere? Para no caer y siempre tener esto en mente, de no retornar a aquello que ya sabemos que es un error. Y lógicamente, la única manera de no regresar a lo que sabíamos que era error es de mantenernos aferrados a Dios. Vayamos a Génesis 1:27. Génesis, el capítulo número 1 y el versículo número 27. Vamos a leer desde el versículo número 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos entonces cómo Dios lo formó. Formó a dos personas, Adán y Eva, así como él se relacionaba con su hijo, el padre y el hijo. Así también dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así como el padre se comunica con su hijo, así fue la primera pareja que él creó. Creó a dos personas, al hombre, Adán y a Eva. Y vamos a ver de qué los creó. Vayamos al capítulo número 2 y el versículo número 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos entonces que primero lo compone, dice, el hombre del polvo, y después sopla en su nariz. Entonces aquí son dos elementos. Primero el cuerpo y después Dios sopla. Llega a ser entonces un alma viviente. No puede haber un alma viviente sin el cuerpo y sin el espíritu o sin el soplo. Porque vamos a ver que el soplo que habla aquí es el espíritu. Dios sopló su espíritu en el hombre y fue un alma viviente. Para eso, vayamos al libro del Job, capítulo número 32. Job 32. Job 32 y el versículo número 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Sí que hay espíritu, dice que es para el entendimiento. Eso es lo que es el espíritu, el soplo, y nos ayuda a entender. Dice, leo nuevamente, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Así que nosotros necesitamos el soplo, el Espíritu de Dios, para que nos dé el entendimiento. Y vamos a ver que en el libro de Ezequiel hay otra ilustración. Miremos a Ezequiel. Ezequiel 37. Para que miremos qué es lo que entra en el hombre. Ezequiel 37. Y vamos a leer el versículo número 9. Ezequiel 37, 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu,
profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mire lo que dice el versículo 14. Y pondré porque esto es una ilustración de la condición del pueblo de Israel que se encontraba en ese momento. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, pero Dios estaba dispuesto a soplar su espíritu y que entrase en ellos espíritu para hacer un pueblo diferente. Miren lo que dice el versículo 14 de Ezequiel 37. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Así que entonces vemos que lo que él sopló fue su espíritu, y eso nos ayuda a entender. Entonces el espíritu entra a nosotros, pero vamos a ver entonces que espíritu no es que una persona, un espíritu entra al cuerpo, no es eso. Vamos a ver que el espíritu, lo que habla aquí es el entendimiento. Pero sigamos viendo entonces, ya vimos que entra espíritu en el hombre y llega a entender. Vayamos ahora al libro de Eclesiastés, el capítulo número 3. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3 y el versículo número 20 al 21 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Fuimos hechos polvo, cuando somos sepultados, regresamos al polvo. Y dice el versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? ¿Y que el espíritu del mal desciende abajo la tierra? Entonces aquí vemos así como en Génesis 2:7, dice que él sopló y entró en el espíritu, como vimos en Ezequiel, que entró en ellos espíritu y llegó a ser un alma viviente. Vemos ahora que el espíritu retorna a Dios. Vayamos al libro al capítulo número 9 de Eclesiastés. Capítulo número 9 de Eclesiastés, y vamos a leer versículos números 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que la Biblia nos dice que cuando uno muere, no ama, no siente nada, no tiene memoria, no sabe absolutamente nada. El muerto está muerto, no sabe nada, no puede comunicarse porque su memoria está puesta en olvido. Y dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Y qué sucede con el espíritu? Vayamos al capítulo número 12. Capítulo número 12 y el versículo número 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que el espíritu dice que regresa a Dios, quien Él es el quien lo dio. Una persona que estaba en la iglesia adventista de Bolingen, cuando estamos hablando de esto y vemos este versículo, él se quiso llamarnos la atención porque él estaba entendiendo que el espíritu que habla aquí es una persona. Y nosotros no estamos diciendo que el espíritu es una persona. Vamos a ver que realmente es la personalidad, el carácter, que es lo que el espíritu es. Pero como él tenía el concepto de que el Espíritu Santo es una persona aparte del Hijo, el Padre y el Hijo, entonces él cuando ve este versículo ya tiene en la mente pensando que espíritu es una persona. Pero la Biblia no enseña eso. Dice que cuando uno muere no sabe nada. Por lo tanto, el espíritu que regresa a Dios
no es una persona que regresa a Dios, sino vamos a ver que es la personalidad, el carácter. Pero recordemos que el soplo y el cuerpo, si están separados, no hay alma viviente, no hay persona. Tiene que haber estar juntos para ser una persona. Vayamos a Job 7. Job 7. Y vamos a leer algo interesante. Job 7, el versículo número 9 y 10. Job 7, 9 y 10 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Eso lo que nos está diciendo es cuando uno muere, no nos preocupemos de que venga un fantasma, porque la Biblia dice que esa persona no regresa a casa, deja de existir. El espíritu regresa a Dios, pero no es una persona, es la personalidad de la persona. Y vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver ahora en el libro de Hechos. Hechos, el capítulo número 5. Hechos, capítulo número 5. Y vamos a leer la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que sucedió cuando ellos murieron? Dice el versículo número 5. Al oír Ananías, y esto fue porque ellos habían mentido en cuanto a lo que ellos habían vendido la propiedad. Estaban dando una falsa información. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En inglés dice, and Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. Dio el espíritu, entregó el espíritu. Cuando expiró, entregó el espíritu. Es cuando que leímos en Eclesiastés 12:7, que cuando uno muere, el espíritu regresa a Dios. Miremos también Lucas 25. Lucas 25. Perdón, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que vemos también que cuando Jesús murió, Él también está encomendando su espíritu al Padre. Su espíritu, mi espíritu, su mente, su personalidad, que su Padre lo conservase en sus manos. Vayamos ahora al libro de Juan, el capítulo número 19. Juan, el capítulo número 19. Vamos a ver qué sucedió con Jesús cuando Él expiró. Juan 19. Vamos a leer el versículo número 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de lo que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, sea el sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Así que vio entonces que Jesús ya estaba muerto. Vamos a ver ahora en el capítulo número 20. Jesús murió el viernes, porque es la preparación del sábado. Muere viernes, descansa el sábado, y nosotros todos sabemos que resucitó domingo. Así que son 3 días. Vamos a ver si Jesús fue al cielo, como hoy día se enseña. Se enseña tristemente que cuando uno muere, aunque haya sido la persona más mala, siempre suele ir al cielo. Nunca se le dice que va al infierno. Aún el asesino, el ladrón, el que muere al entrar y a robar y le dan un balazo, muere o va al cielo. Todo el mundo va al cielo.
Pero vamos a ver qué sucedió con el hombre más perfecto que haya vivido en esta tierra. En Juan, el capítulo número 20, dice el versículo número 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sí, primer día de la semana, domingo. Vamos al versículo número 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni. Ella reconoció la dulzura, el tono de voz de Jesús, y entendió entonces que era Jesús. Por eso le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que después de Cristo estar en el sepulcro por 3 días, Él estaba descansando, estaba muerto, no había subido al cielo. Eso es una mentira, lo que Satanás había introducido en el huerto del Edén, cuando Él les dijo a la pareja: Él sabe que no van a morir. O sea, esa es la enseñanza, que cuando uno muere, no realmente no muere, sino que va al cielo y anda paseando y anda viendo a sus seres queridos felices. Eso no es lo que enseña la Biblia. Aquí vemos que Jesús, después de haber muerto y estar sepultado por 3 días, no subió al cielo. Y aquí dice que él le dice a Marta: ve, diles a los hermanos que yo voy a subir a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí vemos que entonces Jesús tiene un Dios, y ese Dios es su Padre. Entonces vemos que cuando uno muere, no va al cielo. Uno espera que lo resuciten. Miremos lo que dice en el libro de Números 27:16. Números 27:16. ¿Por qué es que el espíritu entonces regresa a Dios? Números 27:16 dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Todo espíritu le pertenece a Dios. La mente, la personalidad. Aquí vamos a concluir con este primer tema. Seguiremos con la continuación de qué es el espíritu entonces que regresa a Dios. Primero ya vimos que cuando uno muere, ni regresa cuando está en el panteón o en el cementerio, no regresa ni a la casa, ni anda ahí paseando en la casa donde la persona puede decir: ay, siento la presencia de mi madre, de mi padre o de un ser querido. Esos son puro cuento del enemigo. La Biblia dice, y lo hemos leído, que no regresa a la casa y ya no tiene parte más debajo del sol. Y su memoria es puesta en el olvido, no siente, no ama, no siente nada. Está muerto. Entonces, en la segunda parte, vamos a ver entonces qué es el espíritu que regresa a Dios. Para eso, vamos a concluir con ese tema y les invito a que inclinen su rostro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por habernos abierto nuestros ojos para entender que cuando uno muere, Señor, sus memorias son puestos en olvido. No tiene ya más parte con nosotros, no tiene más parte debajo del sol. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de conocer esta verdad en cuanto al estado de los muertos. Pero sabemos, Señor, que llegará un momento, un tiempo, que cuando usted va a regresar y nos va a llamar conforme sea nuestro nombre, y resucitaremos si es que nos toca a nosotros ver la muerte. Si no, sabemos, Señor, que a nuestros seres queridos, los que descansan en Cristo, usted los llamará por su nombre
y resucitarán y entonces volverán a vivir y volverán a sentir gozo y amor. Gracias, Señor, por su santa palabra que nos dejó. Perdónanos si nos hemos ofendido, si nosotros hemos creído diferentemente en cuanto al estado de los muertos. Todo se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.